¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas noches, amigos. Muy buenas noches. Ya estamos en esta primera emisión del año, primera transmisión que tenemos de esta transmisión que se llama ABC, Análisis, Biblia y Comentarios. Miren, siendo sinceros, no es realmente que querramos nosotros hacer ni un análisis demasiado profundo, ni tampoco comentarios de gente experta. Más bien somos personas que estamos buscando conocer más profundamente aquellas cosas que nos inquietan. Y pues nos hemos dedicado a tomar algunos textos, a leer algunas fuentes, para que vayamos nosotros ahí tratando de desenmarañar aquellas cosas que luego causan conflicto en la cabeza. No es realmente como que la última palabra la que nosotros tenemos, lo único que pretendemos hacer es pues ir a las fuentes más confiables que conocemos y con base en esas fuentes pues ir presentando aquello que nosotros vamos encontrando. Para ello, en esta emisión que se llama ¿Qué tan conscientes somos? Pues vamos a invitar a Alex y a Toño, que ya están por acá conectados. Por Hola, acá buenas está noches. Alex, acá está Don Toño, ya se conectó Don Toño. Aquí estamos, buenas noches, feliz año a todos. ¿Qué te trajeron los Reyes, mi querido Toño? Oye, tantas cosas, qué barbaridad. Qué bueno, qué bueno que fuiste muy socorrido con los regalitos. Y tú, Alex, ¿qué tal? ¿Cómo te va de inicio? Bien, gracias a Dios, todo en orden hasta el momento. Todo bien, todo en orden, qué bueno. Bueno, pues les estaba ahorita comentando que ustedes estaban afuera de la transmisión, a las personas que se están conectando y que seguramente están viendo esta transmisión, ya sea en vivo o ya grabada, acerca de que qué tan conscientes somos. ¿Y a qué me refiero? Hay ocasiones en que vemos como que mucha inconsciencia, ¿no? En esta época de pandemia, no sé, yo a finales del año, ya se había activado el semáforo rojo y camino hacia mi casa, iba yo en mi auto, y me tocó ver una de las avenidas principales que tomo hacia mi casa cerrada por un bazar navideño, que son esos tianguis, ¿no? De las colonias populares, y estaba bloqueada el área y ya estábamos en semáforo rojo. Y el nivel de la pandemia estaba, pues, increciendo, y de repente uno piensa, a ver, no solamente bloquean la mitad de la avenida, que es todo el carril de oriente a poniente, sino también aparte el otro carril de poniente a oriente, o sea, el sentido contrario, bloqueado por coches estacionados tanto de un lado como del otro lado, y más aparte otros en doble fila. O sea, un carril, un espacio, tres carriles, bloqueado solamente uno para ida y vuelta. Entonces dije, gente caminando sin cubrebocas, sin mucho menos con sana distancia, mucho menos con careta, y la situación de repente se torna como difícil de entender. Y la verdad es que sí dije, ¿qué onda con esta gente inconsciente? Y de ahí fue donde me surgió este pensamiento, esta duda. ¿Qué tan conscientes podemos llegar a ser o qué tan inconscientes? ¿Cuál es el origen de esta conciencia? ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta de que estamos haciendo bien o estamos haciendo mal? ¿O es solamente para algunas personas, para otras no les es dado? Depende de la formación académica, depende de la educación en casa. ¿De qué dependerá? ¿Qué les parece si comenzamos primero? No sé quién de los dos quisiera eh, platicarnos. ¿Qué saben ustedes qué es la conciencia? Mira, yo creo que para que no demos opiniones así personales de qué opinamos que es la conciencia, yo quiero leerte una acepción que me pareció muy acertada en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, que dice que conciencia es conocimiento del bien y del mal que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente los propios. Fíjate, llama la atención ese conocimiento del bien y del mal que permite a una persona enjuiciar moralmente la realidad o los actos, específicamente los propios. Otra parte de las acepciones que pone aquí este diccionario es que es conocimiento claro y reflexivo de la realidad. Esto ya nos mete un poquito en contexto, no basado en opiniones, sino en una acepción de un diccionario de la lengua española.
Es muy importante. Entonces, aquí ya nos dice, es tener un conocimiento de lo bueno y de lo malo, de lo correcto y de lo incorrecto, pero que te permite enjuiciar moralmente la realidad y los actos, empezando por los propios. Porque para que sea conciencia tienes que empezar por ti mismo, ¿no? Tú decías, ¿cómo hacen esto, no? Es una inconsciencia, ¿no? Porque ellos primeramente en sí mismos no han caído en cuenta de lo que están generando con sus actos, ¿no? Pueden enjuiciar lo de los demás, pero pues no estarías empezando por el principio, que es mirar primeramente o enjuiciar moralmente tu realidad y tus propios actos, para que entonces estés en posición de enjuiciar u opinar sobre lo de las otras personas. Entonces sería incorrecto el emitir algún juicio, Toño. Es que aquí el punto es de dónde vas a emitir ese juicio. Para que tú emitas un juicio, necesitas tener, vamos a decirlo así, como que un referente. Necesitas tú tener una verdad para que partiendo de ahí tú puedas juzgar justamente, decir las cosas, o sea, ser objetivo. Porque a decir verdad, César, tú ahorita dijiste algo muy cierto. Ahorita que tú nos describiste lo que tú pasaste, yo creo que cualquiera de nosotros diríamos, no, pues sí, pues, ¿cómo se les ocurre a esas personas? Pero obviamente las personas, los transeúntes, los peatones que estaban pasando en ese momento por ahí, tienen un concepto completamente diferente del tuyo o de nosotros. Ok. Fíjate que con base en el Definición. concepto que ahorita dio el joven Alex, yo también encontré un concepto que dice así, conocimiento responsable y personal de una cosa determinada. Dice, conocimiento responsable. Ok. Ahí el punto es, bueno, ¿qué tan responsable me siento yo de mis actos o qué tan responsable pienso yo que esa persona es en sus actos? Y volvemos al mismo punto. Necesitamos como que un referente, necesitamos algo firme para decir, bueno, con base en este punto, con base en este referente o en esta referencia, podemos emitir tal cosa, tal juicio y decir, no, pues sí, esto sí estuvo bien, no, pues no, eso estuvo mal, también de acuerdo al concepto que manejó ahorita Alex con base en el diccionario de la Real Academia Española, de la Mira, lengua española. por ejemplo, entiendo yo que, hablando del ejemplo de aquí de estas personas que, pues, sí hay una necesidad, sí es necesario activar la economía, sí es necesario buscar maneras de proveer sustento para la casa, ¿no? Sí. O sea, sí es válido, es una necesidad primaria, por así decirlo, una necesidad básica. Pero hay una normatividad, ¿no? Por ejemplo, en el Estado de México, a partir de no sé qué fecha, en todos los, ¿cómo se llaman? Los establecimientos, los centros comerciales tienen que cerrar a partir de las 5 de la tarde. Las medidas de sana distancia son tal, 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 tal. Hay unas que son sugerencias y hay otras que ya son normas, ¿no? Si yo ignoro la norma, entonces yo no estoy en conciencia de, no estoy en conocimiento de. Pero hay algunas cosas que me imagino yo que pudieran ser, y a ver si cabe aquí el término sentido común. ¿Existe eso del sentido común? Yo sé que el sentido común es el más escaso de los sentidos, pero digamos, por decir, existe una base de, para saber que estamos haciendo bien o mal. Sí, sí hay una base y creo que ya en algún momento de estas transmisiones lo mencionamos, ¿no? Porque si lo ponemos realmente en la práctica, cada quien tiene sus propios códigos de comportamiento, de vida, etcétera. Y en ese sentido, imagínate si para ti, para mí, para Toño y para cada persona tiene sus propios códigos, pues está en chino, ¿no? Se vuelve así como que una confusión y un desorden, una ingobernabilidad, que cada quien tenga su propio código de conducta, de ética, de moral,
pero tienes que partir de una. Si lo vemos a lo mejor en el sentido civil, pues hay una constitución, un código civil, etcétera, y hay un reglamento en cada empresa, en cada organización que marca lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que se permite, lo que no se permite. Pero en forma general, ya sea que la gente sea creyente o no creyente, que tenga una fe o no tenga una fe, existe un código para todos, una norma para todos que es la Biblia. ¿Por qué sería un código para todos? Porque es un código establecido por Dios mismo, para todo ser humano. Ya que Él es el creador del ser humano, ¿quién mejor autor para poner un código, una norma para todos los seres humanos, el que creó al ser humano? Pero ahí tengo una duda y no sé, aquí ya ¿qué pensarían ustedes al respecto? No siempre la Biblia estuvo impresa, ¿no? De hecho, ustedes nos comentaron en versiones anteriores que la Biblia como que es un compendio de escritos que llevaron a cabo varios miles de años, ¿no? Ujú. Cerca de cuántos, no recuerdo exactamente cuánto nos dijeron. 1600. 1600 años. Ujú. Entonces, como que este conjunto de normas para normar a toda la humanidad, para empezar antes, pues ahorita es fácil que podamos tener una copia, ¿no? Digital y hasta sin costo. Pero en la antigüedad no era nada sencillo que, no sé, los mongoles supieran cuál era el código ético de los judíos, como para estar bajo esa norma. Como ustedes dicen, ¿no? Cuando yo no conozco la norma, entonces no soy consciente del error o de la falla o de la transgresión. Digamos, los pueblos japoneses, los chinos, que son pueblos muy antiguos, no sé si es que estaban ellos en condiciones de respetar esta normatividad que estaba expresa para el pueblo judío, ¿no? Ok, ahí omití un dato muy importante, ¿no? Cuando dije que el que pone la norma, el código, por llamarlo de alguna manera, es Dios. Uh-huh. O sea que es, puesto que es el creador del ser humano, ¿quién mejor para ser un autor de un código? Digamos que el código escrito fue la Biblia. El código inherente o ya puesto en el ser humano en su creación fue su conciencia. Entonces, todo ser humano, sin importar la raza, color, geografía, etnia, fe, creencia, estrato social, cultural, etcétera, tiene o tenemos una conciencia. Y eso es algo con lo que Dios nos creó. Es algo que cada ser humano en algún punto de su existencia ya es consciente de lo que está correcto o lo que está incorrecto, porque su misma conciencia se lo hace saber. ¿Cómo? Me siento mal cuando sé que hice algo mal. ¿Quién me dijo que estaba mal? Nadie, me lo dijo mi conciencia. Entonces, todo ser humano está, por llamarlo de alguna manera, está equipado, tiene en su chip interno esa conciencia que fue parte de la manera en que Dios creó al ser humano. Hay un relato, recuerdo, bueno, quien haya visto alguna historia, dibujo, que le hayan platicado. Es famosísimo la historia de Adán y Eva, ¿no? Es mundialmente conocida la historia de Adán y Eva. Creyentes y no creyentes han visto, han escuchado hablar de la historia de Adán y Eva. Y es mucho más común ver hasta aún como iconografía ahí a una mujer tomando una manzana y comiendo de él y cerca una víbora de un árbol. O sea, como que es muy clásica esta iconografía, dando a entender el relato justamente de la Biblia acerca del pecado, ¿no? De comer el fruto. Pero, según recuerdo, este fruto es de un árbol especial, no es cualquier árbol, no se podían comer de cualquier árbol, pero ese manzano que estaba ahí, ese sí no se lo podían comer, porque representaba lo bueno y lo malo, según recuerdo. En este caso, ellos antes de comer ese fruto, pues no sabían lo bueno y lo malo. Después de comer el fruto supieron lo bueno y lo malo. En el caso del ser humano, no sé si es que hay esta referencia, porque por ejemplo, lo que sí sé, nosotros trabajamos con algunos niños
Y vemos nosotros que los chiquitos a los 3 años empiezan a formarse esa conciencia. Porque no es porque el niño antes sea un inconsciente, sino simplemente porque su cerebro todavía no termina de desarrollarse. Todavía el lóbulo prefrontal todavía no está desarrollado, todavía no tiene esa parte del juicio, ¿no? Desarrollado en su cabecita. Conforme va avanzando, ya después de los 12 años empieza a madurar más su cerebro y es más consciente de lo que podemos entender como bueno y malo. ¿Se referirá como esta etapa, el comer antes y el después del fruto otoño? Bueno, yo creo que ahí el que sabe mejor de este asunto es el joven Alex. Ándele, mijo, éntrele usted. Oye, tú que todo lo sabes. Ajá. Oye, y lo que no, no lo inventas, lo investigas. Qué bárbaro. Mira, finalmente sí, es una etapa en la formación, en el desarrollo de un ser humano, entrar en esa conciencia, ¿no? Tan es así que ya sé que algunos pueden mencionar que esa fue una figura, una metáfora, que no fue real, etcétera. No me quiero desviar en eso, me quiero centrar en lo que sí nos enseña. Y en el relato dice que Dios ya les había dado ese mandato. Cuando es transgredido ese mandato, sí, ciertamente sí surge esa conciencia. ¿Cómo lo sabemos? Porque se esconden de Dios. Y cuando les dice Dios, ¿dónde estás? Le dice Adán, dice, me escondí porque estaba desnudo. Cuando escuché tu voz, o sea, estoy parafraseando, no estoy diciendo exactamente cómo es. Y es cuando Dios le dice, ¿cómo supiste que estabas desnudo? Dentro de una conciencia, en primera, de que se escondió porque sabía que había hecho algo incorrecto al desobedecer a Dios. Y cuando antes no era consciente de su desnudez, ahora le da vergüenza estar desnudo y se tapan con hojas. Eso ya es un indicativo que nos muestra que pasaron de una inconsciencia, por decirlo así, A una conciencia. a una inconsciencia del bien y del mal, de lo correcto y lo incorrecto, pasaron a una conciencia de... Pues tiene una gran simbología, ¿no? Porque ese estar desnudos puede significar muchísimas cosas y el Descubierto. de taparse, de cubrirse, de esconderse, porque sería como una doble cubierta, ¿no? Cuando vas y te escondes y aparte te cubres a ti mismo, entonces son como dos maneras de tratar de permanecer en lo oculto después de haber caído en la conciencia de que habías hecho alguna transgresión. Y fíjate, perdón César, ahorita que estaba comentando esta parte de Génesis, Alex, ahorita estoy recordando que específicamente, y la Biblia sí lo precisa, antes de que comieran del fruto prohibido, que precisamente no te dice qué fruto era, no te dice que fuera manzana, pera o lo que fuera, ¿Ah, no simplemente era manzana? no, ¿En no te serio dice, no era una manzana? no te O sea, especifica nada más es como que un mito urbano de la manzana. algo así, Ok, porque no te menciona qué fruto era. pero era un fruto, vaya. Ok. Ajá, era un fruto nada más. Bueno, aquí el punto es que la Biblia te especifica que antes de que comieran de ese fruto prohibido, te dice la Biblia, estaban desnudos, pero no se avergonzaban. O sea, esa parte llama la atención. Digo, a mí siempre me ha saltado esa parte. Estaban desnudos, pero ellos no se avergonzaban. Pero en el buen ejemplo que pone ahorita Alex, en el momento en que comen del fruto, dice la palabra, dice la Biblia, que en ese momento les son como que abiertos los ojos, por así decirlo, y se dan cuenta de cómo se encuentran desnudos. Eso fue lo uno. Otra cosa, antes de que comieran del fruto prohibido, había tal relación eh, cordial, vamos a decirlo así, entre Adán y Eva con Dios, que platicaban, así como nosotros estamos platicando, platicaban. Pero cuando comen el fruto prohibido, ya también Alex lo comentaba, en cuanto comen del fruto prohibido y escuchan a Dios, se esconden. Llama mucho la atención si después de haber tenido un lazo cordial o un lazo de amistad, por así decirlo, entre Dios y el hombre, Ujú. en cuanto sucede eso, se esconden. Y a mí me llama mucho la atención esa parte,
porque de alguna forma esa conciencia de que hicieron algo incorrecto, de que desobedecieron a Dios, se esconden de inmediato. Y eso me hace recordar un poco la actitud, tú decías hace rato, César, acerca de los niños. A veces los niños en algunas cosas no saben que están mal, no saben que está mal algo, hasta que uno les dice, hey, no, no toques eso. Y entonces se te queda viendo el niño y ya para la siguiente, hasta parece curioso, parece chistoso, los niños como que se acercan para agarrar eso que tú les habías dicho que no, y se te quedan viendo como diciendo, mira, lo voy a agarrar a ver qué caras hace, porque ya están conscientes después de que tú les dijiste algo. Sí, pero fíjate que en este caso, digamos que es la reacción del chavito ante la actitud del adulto o del mayor, no en sí mismo como que el conocimiento de que eso es bueno o es malo como tal. O sea, más bien ellos entienden lo que es una negativa, entienden lo que es como que un permiso y saben como que en cierta manera van a probar cuál va a ser la consecuencia del acto. Como su cerebro ahorita está aprendiendo tantas cosas, vemos nosotros a los chavitos de repente sentados en sus sillitas, son apenas pequeñitos y agarran las cosas de su sillita y ¡pum! Al suelo. Y después de repente tú vas, lo recoges, lo vuelves a poner y él vuelve a tomarlo y lo avienta para el otro lado porque lo que quiere ver es que si en alguna de esas ocasiones ese objeto va a hacer otra cosa que caer al piso. Apenas está aprendiendo, no conoce toda la ley de la gravedad ni todas esas cosas, pero está aprendiendo y está desarrollándose su cerebro. Y lo que sí es cierto es que llega un momento en el ser humano, hay momentos en la vida de un hombre, que se termina de desarrollar por fin todo el cerebro, y entonces la parte donde está la parte de los juicios, que sería aquí la parte frontal, es cuando ya creo que ya adquirimos una autoconciencia, no solamente de saber quién eres tú, sino también de qué está bien y qué está mal. En algún momento, aun cuando no sea permitido o que sea negado por alguna autoridad, va a haber cosas que tú ya no vas a hacer, independientemente que alguien esté o que no esté, porque algo dentro de ti te dice, no, no lo hagas. Es como el clásico dibujito del diablo y el angelito que están ahí en tus hombros y uno te dice, sí, sí, hazlo, jajaja, y el otro, no, 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 no lo hagas. O sea, como que es este juego, ¿no? De repente de este conocimiento. Pero yo creo que independientemente de que conozcas o no conozcas lo que está escrito en la Biblia, tengo la idea de que esa conciencia existe, independientemente, como decía Alex, del credo, raza, religión, ¿no? O a un tiempo. ¿Es entonces parte del diseño de Dios, según la Biblia, o es parte de qué? Sí, es parte de un diseño de Dios. Mira, hay una parte que yo quiero leer. El apóstol Pablo era una persona que Dios le dio un entendimiento que te describía cosas complicadas, te las ponía, si no sencillas, te las ponía accesibles. Uh-huh. Y aquí en una traducción de la Biblia que lo pone de una manera más o menos sencilla, diserta sobre esto Pablo y dice, todos los que han pecado sin conocer la ley, también perecerán sin ley. Y todos los que han pecado conociendo la ley, por la ley serán juzgados. Porque Dios no considera justos a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. De hecho, cuando los no judíos que no tienen la ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos, fíjate lo que dice aquí, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan una ley escrita. Estos muestran que llevan escrito en el corazón, en el alma, en alguna parte de su ser, llevan escrito lo que la ley exige. ¿Cómo lo atestigua su conciencia? Pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Entonces él dice, mira, podríamos decir, bueno, pero es que los judíos Dios les dio la ley cuando en el monte Sinaí le dictó los 10 mandamientos a Moisés y ellos sí tienen una guía de parte de Dios para conducirse. Pues no,
Dice, los que no son judíos, en la Biblia se les llama gentiles, dice, cuando hacen por naturaleza lo que es correcto, su misma conciencia les dicta también lo que es bueno y lo que es malo, y son ley para sí mismos. Y esa conciencia les dicta cuando están haciendo algo incorrecto y quedan justificados por sus propios razonamientos, o su misma conciencia los acusa cuando saben que hicieron algo incorrecto, porque esa información interna que traen en su chip, por llamarlo de alguna manera, les está diciendo, hiciste lo malo. Y yo creo que eso todos lo hemos experimentado, no es necesario darle tanta explicación, cuando a lo mejor delante de los demás nos justificamos, pero cuando llegamos en la noche y ponemos la cabeza en la almohada y empezamos a meditar, decimos, me pasé, y lo que hice estuvo muy mal. Aunque no lo reconozca públicamente, ahí hay una conciencia que incluso no me deja dormir en esa noche, que no me deja tranquilo, que me hace estar inquieto, que me hace sentir culpa, que me dice, hiciste mal, hiciste algo incorrecto, te pasaste de listo. Y ahí, esta disertación de Pablo escrita a la iglesia de Roma nos deja ver esa explicación que él da respecto a que es algo que ya Es inherente. nos creó. Ok. Ahora, por ejemplo, sí me imagino que ha de ser casi un código universal, por así decirlo, el no matar o el no robar, ¿no? Por diferentes causas, pero como que uno desde adentro, antes de que sea cauterizada la conciencia, el matar a otro ser humano, eh, te genera desaprobación, ¿no? Ya sea que el verlo o el ser testigo o simplemente el que te hayan platicado que lo hacen algunas personas. Causa repugnancia, cierta repulsión a ciertos actos. Pero hay otros, digamos, conciencias más elevadas, por así decirlo. Como que alguien se puede ir cultivando para tener una conciencia un poco más, más útil para vivir en sociedad. Se puede entonces ir avanzando en este proceso, porque, por ejemplo, esta ley, esta conducta, esta conciencia tiene límites, porque si hay gente que de plano va a decir, bueno, es que matar está mal, pero el encontrarme, el hacerme de algo ajeno, no está mal. Pero va a haber algún código que nos vaya a delimitar exactamente para ir avanzando, porque el propósito no es que nos quedemos donde estamos como sociedades, ¿no? Sino que vayamos avanzando. La filosofía, la ética nos van ayudando a ir avanzando, pero específicamente la Biblia, ¿qué dice al respecto? ¿Cuál sería una ley más elevada? ¿Cuál sería el camino del ser humano para poder avanzar en este proceso? Hace rato yo comentaba que bueno, tú nos hacías el cuestionamiento, César, cómo saber, cómo hacerle para poder juzgar correctamente alguna situación. Y yo comentaba que se necesita tener como un referente, como un punto de partida, para que con base en ese punto de partida uno pueda decidir qué cosa está bien, qué cosa está mal, y no caer en, vamos a decirlo así, en puntos de vista ya muy personales. Fíjate, César, Alex, que en una carta, para variar, del apóstol Pablo, dice aquí, por cierto, una carta en donde le escribió a Timoteo, toda escritura, refiriéndose a la Biblia, está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud. O sea, Sí. eso nos da un poquito de luz, que con base en la Biblia, estamos hablando, como bien lo decías al principio del programa, como este programa, esta transmisión se llama ABC, Análisis Bíblico y Comentarios, pues nos estamos basando obviamente en este libro, en la Biblia. Y la Biblia dice de sí misma que es inspirada por Dios y además te puede servir para educarte en una vida recta. Ahí está un punto de referencia. Sí. Para que uno como ser humano, por lo menos tu servidor, para yo saber si estoy haciendo bien algo o no, pues me tengo que basar en lo que yo conozco de la Biblia.
Claro, día con día uno va aprendiendo y uno se va educando en ese sentido, pero el punto aquí es no quedarte estancado y no estar estacionado siempre con la misma idea de que yo todo lo sé, yo todo está bien. No, porque uno como ser humano es perfectible, uno tiene que seguir avanzando. Y cuando tomas como referencia, en este caso la Biblia te va diciendo, mira, esto está bien, esto está mal, mira, esto es negro o esto es blanco. Entonces, Toño va entendiendo poco a poco eso y va avanzando. En algunas cosas se estaciona uno de repente, pero por lo menos tienes un punto de referencia e ir mejorando, ir madurando, ir creciendo como ser humano y no quedarte estancado siempre en el mismo pensamiento creyendo que a lo mejor todo lo que yo digo está bien o todo lo que yo digo está mal. No, Dios en ese sentido, la Biblia en ese sentido te puede ayudar muchísimo, te da luz para que con base en esa relación que ya hemos hablado en otras transmisiones, de amistad que tienes con Dios, Él como Padre tuyo, Él como buen Padre que es, te va enseñando, te va educando para que vayas agarrando, como decimos vulgarmente, el maíz, vas agarrando la onda con el Señor y sepas por dónde irte moviendo y poder tomar decisiones correctas en esta vida. Un favor, ¿podrías repetir otra vez este texto que Sí, leíste? cómo no. Porque hay unas cosas bien interesantes ahí. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud. Ahí está. Fíjate que, perdón, y hay otra parte, otra versión de la Biblia, al final dice, en lugar de poner y educar en una vida de rectitud, dice, para mostrarle cómo debe vivir. Sí, bueno, es sinónimo, ¿no? Fíjate que qué interesante sería el punto de repente de encontrar, digamos que la serie de normas que te van a ayudar a tener una vida, digamos, recta. Pero ¿para qué queremos tener una vida recta? O sea, es interesante el pensar que si todos nos condujésemos rectamente, podríamos avanzar más rápido, no como individuos, sino como sociedad. Y entonces lo bueno de esto que estás comentando, que la Biblia es útil para ayudarle a la gente a corregir su vida, o sea, volver al lugar recto, eso es muy interesante porque nos va a ayudar a identificar o no, a diagnosticar cuál podría ser las cosas que consideramos que están bien y que podrían estar mal y de qué manera nosotros podemos retomar el camino que nos va a llevar a una mejor vida, tanto colectiva como individualmente. Eso es lo que sería entonces la propuesta de la Biblia, Alex. Sí, definitivamente. Mira, la parte central no es la vida recta. La parte central no es portarte bien. La parte central es una vida de relación con Dios. Es Dios mismo. Sé que puede sonar así medio profundo, ¿no? Pero es que a veces confundimos el fin con la meta, ¿no? O sea, decimos, voy empezando a hacer algo y eso que estoy empezando a hacer creo que es la meta cuando es apenas el inicio. Entonces, más bien, como que una vida recta es el resultado de una relación con Dios, una vida recta es el resultado de una observancia de lo que la Biblia dice, de cómo se debe de vivir. Más bien, esa vida recta, ese buen comportamiento es un resultado, no la meta. Más bien, eso es una consecuencia de que, pues, conozco lo que la Biblia dice, lo tomo en cuenta, baso mis decisiones, mi actuar en base a lo que ahí dice, y todo esto sustentado y apoyado porque tengo una amistad, una relación con Dios. Entonces, porque a veces decimos, mi meta es portarme bien. Y tú dices, más bien esa es una consecuencia, no una meta. Yo creo que aquí en este caso, a lo mejor también es parte de la connotación que se tiene con respecto a la Biblia como libro sagrado, ¿no? Porque si tú tienes la idea de que la Biblia es un libro sagrado, pues sí vas a ver esta parte acerca de la conexión con la deidad y que él o se va a alegrar o se va a enojar de tu comportamiento si es de acuerdo a o no de acuerdo a su gusto, hasta por así decirlo, ¿no? Pero esta parte, específicamente la parte que Toño menciona, me parece interesante en el sentido de que ya no es obrar para darle gusto a alguien,
sino obrar para alcanzar algo, tanto en lo individual como en lo colectivo. O sea, aparte de esta connotación espiritual, divina, subjetiva, en la parte objetiva también la Biblia tiene una función y eso se me hace muy revelador, por así decirlo, ¿no? O sea que de todos modos, por cualquier medio donde la veas, es interesante poderte acercar a lo que está escrito, no para, digamos, no para satisfacer la ira de la deidad en sí mismo, ¿no? Al leerlo, sino realmente a que vaya habiendo una transformación en el ser humano que se acerca a conocer lo que está escrito ahí. Y que al vivirlo realmente te beneficia a ti mismo y te evitas problemas a ti mismo. Como tú dices, si lo queremos ver desde la manera práctica, espiritual y de relación con Dios, tú dices, si yo leo esto y lo obedezco, ¿qué? Tú solito te beneficias, tú solito te evitas muchos problemas, tú solito te evitas muchas heridas, muchos sinsabores. Es a ti mismo el que te beneficia, ¿no? Y en ese sentido, bueno, perdón. en ese sentido, pues ya estás cayendo en lo práctico de tener una vida con la menor cantidad de problemas, sufrimientos y sinsabores posibles. Me parece interesante como propuesta, en el sentido de, más que de obediencia a, digamos, como a manera de prueba. Hay ciertos ejemplos o ciertos lineamientos, por así decirlo, en aspectos de la vida común. Por ejemplo, en México ustedes saben que tenemos los dichos populares, ¿no? Y los dichos populares encierran como que cierta sabiduría. Hay dichos que hasta parece que se contraponen. Está como que el dicho y la tesis y la antítesis, ¿no? Pero en este caso también en los dichos populares, y las dos partes también son verdades comunes. En la Biblia me imagino que también hay frases que encierran bastante sabiduría. Alguno de ustedes, y con esto me gustaría cerrar ya la transmisión porque ya llevamos 37 minutos. ¿Alguno de ustedes podría pensar en alguna frase que encierre sabiduría, así como perlas de sabiduría, para la vida, para el día a día de las personas que están viendo la transmisión, para que ellos pudieran cambiar en algo nada más, alguna perspectiva, y poder probar que realmente lo que está escrito ahí en la Biblia tiene este propósito que le ayuda al hombre a corregir su senda para vivir mejor? Mira, hay muchas, hasta costaría trabajo encontrar, tú dices, entre tantas, cuál escojo para compartir. Mira, una que a lo mejor encierra mucha bendición, a mí siempre me ha llamado la atención un texto de Deuteronomio, porque yo creo que todos hemos escuchado alguna vez en la vida, entre broma y entre serio, en los dichos populares que tú mencionas, cuando le preguntas a alguien, "Órale, ¿cómo estás? ¿Qué andas haciendo?" Pues aquí correteando la chuleta, ¿no? Yo creo que más de una vez hemos oído, pues aquí, eres tú el que correteas la chuleta. A mí me llama la atención mucho una cita en Deuteronomio 28. Que dice que la chuleta te correteará a ti. Exactamente. Fíjate ¿En que serio? en serio. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti, fíjate, no las vas a buscar tú, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz del Señor tu Dios. Dice, todas estas bendiciones vendrán sobre ti. Yo me las imagino así como que te caen encima. No tienes que andar correteando la bendición, sino que si oyeres atentamente lo que está escrito en la Biblia, Dios te va a exaltar y dice que estas bendiciones que se mencionaron anteriormente, que sería muy largo, pues dice que vas a ser bendito en todas las áreas, dice, vendrán sobre ti. O sea, que te irá bien, ¿no? Sí, para acabar pronto, toda esa serie de bendiciones caerán sobre ti. En todo lo que emprendas, si lo haces y vives conforme a lo que la Biblia indica, dice, te va a ir bien. Nada más, igual para que quede un poco más claro para aquellas personas que se están conectando por primera vez, en este sentido, una definición muy coloquial de bendición, ¿cuál sería? Que te vaya bien. Ah, ok. Que O te sea, que vaya bien en lo que hagas.
te vaya bien. Que seas próspero, que te Sí, vaya bien. porque fíjate que, por ejemplo, ¿no? Hay gente que sí tiene, hablando de esta de la conciencia, en lo que Toño encuentra esa perla que nos va a regalar el día de hoy. Hay gente que de repente tiene una conciencia algo torcida y pudiera imaginarse que si hace cierto ritual antes de ejecutar una acción, eso le va a traer una, como tú lo acabas de mencionar, una bendición que le va a ir bien. Por ejemplo, yo no sé si ustedes, yo creo que lo saben, pero hay grupos de personas que son, se dedican a apropiarse de lo ajeno y tienen un santo patrono y creen que si hacen algún tipo de sacrificio o demanda hacia ese santo patrono, su acción de tomar lo que no es suyo los va a librar tanto de que lo agarre la ley o de que los agarren a pedradas y esa es la ley de la selva, ¿no? O sea, este tipo de ideas son las que de repente pueden estar así causando choque. Yo sé que mucha gente va a decir, ay, pues obviamente eso está mal. Sí, pero para aquellas personas eso es real. Entonces, bendición no sería nada más que te vaya bien, ¿no? Sino más bien que conozcas el camino para alcanzar aquello que te va bien o aquello que va bien va a venir como consecuencia, como tú lo decías. Así Ok. es, y eso que tú estás mencionando es como que te das cuenta, ellos tienen su propio código de lo que deberían de hacer para que les vaya bien, Ujú. ¿no? Y Y es fíjate que hay cosas que son bien, incluso podremos caer en el error de varias cosas aseverando que es algo bueno cuando realmente podría ser algo no tan benéfico. Hay un dicho así muy común. Toño, ¿ya encontraste tu perla? Todavía no. Ok, Sí, seguimos hablando. sí, ya. Este, este dicho popular, ladrón que roba ladrón, tiene 100 años de perdón. Uno podría pensar, es que es justo que aquel que robó también le roben. haga lo mismo y también le duela para que vea lo que se siente. Sin embargo, estaríamos validando el robo como un método de aplicación de la justicia, cuando robar en cualquier sentido debiera estar mal, ¿no? Por eso Así es es. importante, César, Ah, por eso es importante tener un referente, porque si no caes en el, por decirlo así, en el relativismo, ¿no? En que, no, 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 pues tú bien lo dijiste, lo ejemplificaste muy bien, César. No, no, pues eso está bien. para que se le quite, ¿Mande? Sí, para que se le quite, pero la pero no, Biblia, pero la Biblia te enseña otra cosa. ¿Mande? pero no se le quita. Pero no se le quita. Eh, Gálatas, la carta del apóstol Pablo a los Gálatas dice así, en capítulo 6, versículo 6. Eh, espérame. No, capítulo 6, versículo 7. No crean ustedes que pueden engañar a Dios. Cada uno cosechará lo que haya sembrado. Es decir, lo que tú siembras, eso vas a cosechar. Fíjate que esta ley sí la he escuchado varias veces, pero continúa, por favor. ¿Sí? Lo que tú estás muy probablemente cosechando ahorita es por algo que tú sembraste algo antes. Si tú a lo mejor ahorita estás sembrando algo bueno, muy probablemente es porque tú, si tú estás cosechando ahorita algo bueno, es porque tú sembraste hace tiempo algo bueno. Si a lo mejor ahorita tú estás cosechando algo malo, es porque probablemente tú sembraste algo malo hace tiempo. Y a mí me llama mucho la atención esta parte. Uno no puede engañar a Dios. Uno piensa que es más sabio, más astuto que Dios. A veces uno cree que hay cosas que se le pasan a Dios o que uno puede hacer las cosas escondidas, pero la verdad no. Dios no puede ser engañado en ese sentido. Lo que tú vas a sembrar, eso vas a cosechar tarde que temprano. Como una ley natural, ¿no? Una ley natural, César. Sí. Exactamente una ley ¿Qué te natural. parece si para la siguiente transmisión hablamos de estas cosas justamente como de la ley de la siembra y la cosecha? Porque obviamente vemos en la naturaleza que si yo siembro trigo, pues obviamente no voy a esperar a cosechar maíz, eso ya es natural. Pero hay cosas que de repente uno espera realmente que el que está obrando mal, realmente le vaya mal, y por el contrario parece que prospera, ¿no? Sí, Y dices, no manches, si por andar haciendo estas cosas, yo que me estoy esforzando por hacer bien las cosas,
a mí me va de la patada y aquel mono, mira nada más cómo le va bien y le va bien y le va bien. Sí, Eso también lo contempla la Biblia, porque tú ahorita estás hablando de la ley de la siembra y la cosecha. sí. Podríamos hablar de esto la próxima ocasión y despepitar qué dice la Biblia respecto a aquellas personas que son gandallitas y que uno le gustaría realmente que alguien se las ajusticiara y que parece que no hay quien se los ajusticie. Sí, me parece muy bien. Okidoki. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que como conclusión sacaremos entonces que hay una, digamos, una conciencia natural con respecto a cosas generales, pero hay que adquirir o hay que cultivar la conciencia para llegar a un nivel más alto, ¿no? Para ser personas, digamos, más justas, más rectas, más útiles para nosotros y para la sociedad. Y la Biblia nos ayuda para poder ir identificando e ir corrigiendo aquellas cosas que podrían ayudarnos a avanzar como sociedad. ¿Les parece bien entonces? ¿Y algo más que quieran comentar? Nada más que añadir. Nada más rápido, ahorita que decías esto, César. La carta a los Hebreos dice esto: cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos. Ok, Volvemos al punto. es el Necesitamos un referente. referente. Exacto, exactamente. Bueno, Necesito. pues entonces yo creo que vamos a tratar de ir exponiendo estos puntos que podrían ser esas perlas de sabiduría que nos podrían ayudar a ir como identificando de qué manera la Biblia puede ser un referente para todas aquellas personas que se quieran acercar a conocerla. ¿Les parece? Excelente. Claro que sí. César, Bueno, pues entonces nos despedimos de esta transmisión. Muchas gracias, Toño. Gracias, Alex. a ti. Que pasen Y buena noche. de todos modos, si nos está viendo ya con este programa ya grabado, no lo está viendo en vivo, que se transmite todos los días jueves, nada más en las ocasiones del año pasado, terminando el año, fue a las 8 de la noche, pero regularmente es a las 10:30 de la noche, todos los jueves 10:30 de la noche. Este, en el horario que usted pueda, del lugar a donde usted se esté conectando, mándenos un mensajito, por lo menos salúdenos, díganos aquí estoy. Con mucho gusto vamos a leer sus comentarios y vamos a contestar ahí algunas cosas que nos vayan preguntando. Sugiéranos temas, sugiéranos puntos, que estaremos gozosos de poderles dar seguimiento. Que tengan ustedes buenas noches, nos despedimos. Hasta luego. Bye bye.